Una de cada 7 personas en todo el mundo es una persona con una discapacidad. Eso equivale a unas 1.000 millones de personas. Estamos dirigiendo los esfuerzos para que el mundo sea más equitativo e inclusivo mediante la concienciación sobre la discapacidad, el establecimiento de normas para la inclusión y la promoción de legislación para fomentar nuestros derechos. Sin embargo, nos enfrentamos a desafíos únicos y de múltiples niveles en comparación con nuestros pares, en particular cuando se trata de información y servicios accesibles sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y sobre la prevención y la respuesta a la violencia de género. Nosotros, las personas con discapacidad, tenemos derechos. Estamos respaldados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. We are also human beings. También somos seres humanos. Un día yo también quiero tener una familia, quiero tener un marido e hijos. La única diferencia en mí es que tengo una discapacidad. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres tiene una discapacidad. Y entre 180 y 220 millones de ellas son jóvenes, de las cuales alrededor del 80% viven en países en desarrollo. Nos enfrentamos a barreras que restringen nuestra capacidad de acción y nos exponen a un mayor riesgo de embarazos no deseados, complicaciones del embarazo, infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, abusos, explotación y tratamiento forzado e involuntario. A menudo somos juzgados si queremos tener relaciones, casarnos o tener hijos. When we talk about the sexual health and reproductive rights of women, Es un gran desafío hablar de la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, y especialmente de jóvenes con discapacidad, especialmente por el estigma, la discriminación y todas las formas de violación que sufren. Las mujeres y jóvenes con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia de género y menos probabilidades de tener un acceso pleno y equitativo a los servicios de prevención y respuesta. Por eso, cuando sufrimos violencia, a menudo no podemos acceder a los servicios. Imaginamos y trabajamos para lograr un mundo donde todas las personas se sientan seguras en sus relaciones, sus sociedades y sus hogares, y sean libres de ser ellas mismas. Tenemos la determinación de superar los obstáculos a los que nos enfrentamos, y te damos la bienvenida para que colabores. Las convenciones y los acuerdos mundiales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU proporcionan marcos que garantizan nuestros derechos a ejercer nuestra salud y nuestros derechos sexuales y reproductivos y a vivir sin violencia de género. Las convenciones internacionales exigen que los estados establezcan protecciones legislativas y jurídicas para las personas con discapacidad, combatan los estereotipos perjudiciales y el estigma en toda la sociedad mediante la concienciación, también a nivel familiar, y afirmen que todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad, son iguales ante la ley. ¿Cuál es la mejor manera de lograr estas convenciones? Involucrándonos y ampliando nuestros esfuerzos. Las personas con discapacidad son el mejor recurso para informar a los responsables de adoptar decisiones sobre la forma de cumplir esos acuerdos. Nosotros decidimos. when they are making laws, Cuando ellos están haciendo leyes, cuando están haciendo campañas, cuando tienen educación cívica, deberían involucrar a personas como nosotros. Somos quienes mejor pueden hablar de nuestras necesidades y las dificultades que enfrentamos, desde el acceso a los servicios hasta la información y la educación sobre las relaciones, la paternidad y la maternidad, los anticonceptivos y otros temas. As a person with a disability,
Como persona con discapacidad, me gustaría que otros supieran que las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades en materia de salud sexual y reproductiva que sus homólogos sin discapacidad y, sin embargo, se enfrentan a barreras para acceder a la información y los servicios. Creo que es básico y muy importante que las personas con discapacidad no sean vistas como niños eternos. Las niñas y las jóvenes con discapacidad tienen los niveles más bajos de información y educación en materia de salud sexual y reproductiva. Las investigaciones muestran que varios factores se combinan para disuadir a las personas con discapacidad de obtener información y servicios, entre ellos los efectos de la pobreza y la exclusión, la ignorancia de los proveedores de servicios sobre la discapacidad, las barreras de comunicación, la falta de acceso físico y las actitudes hacia las personas con discapacidad. Yes, I learned about sex education in school. Sí, aprendí sobre educación sexual en la escuela, pero no sabía que lo había aprendido porque no me lo enseñaron de una manera que pudiera entender. Puede notar que los profesionales que trabajan en el campo de sexualidad están muy poco capacitados sobre cómo reaccionar o cómo trabajar cuando llega una persona con discapacidad a consultar sobre esta temática. En un estudio reciente, el 20% de las mujeres con discapacidad nunca había usado ningún servicio de salud sexual y reproductiva. Cuando recibimos servicios, no siempre es con nuestro consentimiento informado. Las mujeres con discapacidad, en particular las que tienen discapacidades intelectuales, han sido sometidas durante mucho tiempo al uso forzado de anticonceptivos o esterilizaciones en su supuesto beneficio. Este ejemplo es solo una de las formas en que pueden ser objeto de violencia de género, incluidas las prácticas nocivas debido a su discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia que sus pares masculinos con discapacidad o que sus pares femeninos sin discapacidad. Existen pruebas sólidas de países tan diversos como Nepal, Uganda, Estados Unidos y Australia que muestran tasas muy altas de violencia contra las mujeres con discapacidad. Y aunque experimentan muchas de las mismas formas de violencia que todas las mujeres pueden sufrir, como describen las autoras del informe Forgotten Sisters, cuando el género y la discapacidad se entrecruzan, la violencia adopta formas únicas, tiene causas únicas y resulta en consecuencias únicas. Una investigación reciente realizada a través del programa We Decide del UNFPA encontró que los estudios realizados en todo el mundo muestran que los jóvenes con discapacidad, especialmente las niñas, son mucho más vulnerables a la violencia que sus pares sin discapacidad. Las personas menores de 18 años tienen casi 4 veces más probabilidades de ser víctimas de abusos que sus pares sin discapacidad. Los jóvenes con discapacidad intelectual, especialmente las niñas, son quienes corren mayor riesgo. También experimentamos maltrato o conductas de control por parte de parejas íntimas, proveedores de cuidados u otras personas. We need to be aware. Tenemos que ser conscientes de la cantidad de mujeres y niñas autistas que terminan en relaciones de control. El control puede parecerse mucho al cuidado. El control de la conducta suele ser erróneamente normalizado como protección en lugar de ser identificado adecuadamente como abuso. A pesar de estos mayores riesgos, a menudo no podemos utilizar los servicios de prevención y respuesta debido a la falta de accesibilidad, la discriminación y el aislamiento social. Por estas mismas razones, a menudo se nos niega el acceso a un trato justo e igualitario por parte de las fuerzas del orden y los tribunales. Quienes tenemos discapacidad intelectual corremos un mayor riesgo de que se nos niegue la capacidad jurídica, lo que dificulta aún más el acceso a los servicios de justicia. Sueño con el mundo del futuro, donde el testimonio de todos será valorado y no dependerá de ningún tipo de discapacidad.
Podemos ser objeto de discriminación por muchas razones. Se necesitan más investigaciones y programas para comprender mejor cómo el estigma y las múltiples formas de discriminación se entrecruzan y agravan las desventajas a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, los refugiados y las personas desplazadas se enfrentan a una capa adicional de dificultades y violaciones de derechos porque las respuestas a las situaciones humanitarias y de emergencia a menudo no son accesibles o inclusivas. Todos estos hechos suenan abrumadores, pero se están produciendo cambios a diario que proporcionan una sensación de esperanza, y se pueden tomar medidas concretas para abordar los desafíos que enfrentamos. Se pueden crear y aplicar políticas y programas que sean inclusivos con la discapacidad, equitativos desde el punto de vista del género y acogedores para los jóvenes para que se realicen mejor nuestros derechos. Muchos países tienen leyes y políticas que reconocen la igualdad entre los géneros y el derecho a la salud y a la integridad física y moral de todos los ciudadanos, pero solo algunos tienen políticas que se ocupan específica y adecuadamente de las personas con discapacidad. Incluso cuando existen marcos jurídicos, es posible que los servicios disponibles aún deban mejorarse. Se puede proporcionar a los proveedores de servicios basados en la comunidad y en los establecimientos conocimientos y aptitudes para garantizar que sus servicios y sus programas sean accesibles a todos y de alta calidad. Los criterios de prestación de servicios en cuanto a la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los cuidados son fundamentales para la realización del derecho a la salud. También se dispone de muchos otros recursos adaptados, como las nuevas directrices de prestación de servicios del UNFPA y Women Enabled International. Este y otros recursos ofrecen instrucciones paso a paso para que los proveedores de servicios garanticen la plena accesibilidad. Esas medidas son más eficaces, inclusivas y sostenibles cuando se adoptan en asociación con organizaciones de personas con discapacidad. Women with disabilities. Las mujeres con discapacidad deben participar como promotoras y líderes. Si hacemos participar sus perspectivas, será mucho más fácil hacer que el entorno sea inclusivo para las mujeres y las niñas con discapacidad. Trabajemos juntos tomando medidas concretas para asegurar que nuestra salud y derechos sexuales y reproductivos se realicen plenamente y para combatir la violencia de género a la que nos enfrentamos, sin importar en qué lugar del mundo vivamos. Los estados deben comprometerse a aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a eliminar completamente las leyes y los reglamentos discriminatorios y garantizar que se prohíban las violaciones de los derechos y que se apliquen esas leyes. Los estados y los asociados deben adoptar un enfoque de doble vía, asegurándose de que se nos incluya plenamente en todas las leyes, las políticas y los programas, y creando programas específicos cuando sea necesario para abordar nuestras necesidades y riesgos específicos. Los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil deben aprender y colaborar entre sí y garantizar nuestra participación y liderazgo y los de nuestras organizaciones representativas. Los estados, los donantes y las instituciones de préstamo deben garantizar la plena inclusión en sus organizaciones y sus programas. También deben asignar más recursos para asegurar asociaciones sostenibles con organizaciones de personas con discapacidad, la plena accesibilidad y la adecuada aplicación de políticas. Los proveedores de servicios deben adoptar un enfoque de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en la prestación de todos los servicios. Las comunidades, las familias y los individuos deben trabajar para combatir el estigma al que nos enfrentamos, promover actitudes positivas hacia nosotros y apoyar la plena realización de nuestros derechos. Las instituciones de investigación y los gobiernos deben reunir más datos sobre la discapacidad y desglosarlos por discapacidad, sexo y edad.
Los datos son fundamentales para comprender nuestra situación e instruir las políticas para asegurar nuestra inclusión social y los derechos humanos. Deben estar a disposición del público y ser accesibles para nosotros. As a person with disability, Como persona con discapacidad, me acepto completamente y no puedes esperar que desaparezca cuando nací para sobresalir. Asóciate con nosotros. Juntos podemos construir una sociedad más inclusiva.